Hola, benvinguts, bienvenidos desde Barcelona. Hoy inauguramos un programa que se llama Estamos condenados a ser felices. Y empezamos entrevistando a Daniel Lumera. Buenos días. Que Daniel Lumera es precisamente la persona que dice esta frase, y yo la he oído de él y la he escogido para ponerla de título a este programa, que va a ser un programa de entrevistas. Entonces empezamos preguntándole qué significa esto de estamos condenados a ser felices. Bueno, primero de todo, gracias a tu trabajo y a lo que estás haciendo, porque para mí es muy importante que se pueda compartir una cultura basada en la conciencia. Yo creo que tu trabajo será espectacular y esto es mi deseo para ti. Esta es una frase que a muchas personas le queda impactante, ¿no? Pensar que estamos condenados a la felicidad. Pero la naturaleza de nuestra conciencia es felicidad. O sea, una de las características intrínsecas de nuestra conciencia, de nuestra esencia, es la felicidad. Y todas las personas que experimentan la naturaleza esencial de nuestro ser se encuentran en una dimensión de felicidad increíble, sin límites ni forma. Yo creo que todo el mundo, todos los seres están condenados a esta experiencia. Y antes o después, esto depende de cuánto se resisten, de cuánto se apegan y de cuánto se identifican en formas que son transitorias y que crean dolor y sufrimiento. Pero estamos totalmente condenados a la felicidad. Y antes o después esta experiencia llega. Lo interesante de esta frase es el hecho que el ser humano se come, y nos han vendido, un concepto de felicidad totalmente manipulatorio y lejos de la realidad. ¿Por qué esto? Porque nos han dicho que para ser felices tenemos que hacer algo. Tener una buena pareja, hacer sexo, hacer deportes, comer bien, un helado bonito, o tener un coche un buen trabajo, dinero, ¿no? La felicidad es un poco, somos mercantes, se dice, ¿no? De la felicidad. Hago algo para obtener felicidad. Y esto es una mentira y es una maniobra, yo creo, de manipulación masiva debido a la ignorancia de las personas, a la ignorancia espiritual, a la ignorancia conciencial de las personas. La felicidad es un estado natural del ser humano, natural. Y se conquista a través de la conciencia. No tenemos que hacer nada, tenemos que ser lo que somos, a nivel esencial. Imagínate tú qué pasaría si se expandiera una cultura de la conciencia. Pasaría que las personas, o sea, todo el mundo podría experimentar la felicidad sin necesidad de pagar para obtener felicidad. Y esta es una revolución. Es por esto que a muchas personas le molesta la palabra conciencia y el hecho que se expanda una cultura basada en la conciencia. Una persona que experimenta esta tipología de felicidad no es posible manipular, porque sabe que su felicidad depende del mismo y es una condición natural. Y no depende de un gobierno, de unas tasas, de una crisis. De un marido, de una esposa. O del miedo, incluso de tener o no tener miedo. Y yo creo que es por esto que digo que estamos condenados a la felicidad, porque antes o después esta revolución va a pasar, o mejor, ya está pasando. Bueno, yo te he oído decir muchas veces que la revolución actual, la que toca ahora, es la revolución de la conciencia. Pero claro, esto lo dices, la gente dice, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo este chico? Explícalo un poco, la revolución de la conciencia. Vale, es un concepto muy interesante porque siempre han pasado gobiernos, la derecha, la izquierda, han pasado emperadores, reyes y todos, justo en estos días el tema es esto, ¿no? En España. Y parece cada vez que cambiando gobierno, que sacando nuevas leyes, que cambiando perspectiva, pueda cambiar algo en lo externo, pero cíclicamente siempre se repiten las mismas cosas, el sufrimiento, la gente que no tiene dinero, o sea, siempre es un esquema cíclico. Nunca, pero en la humanidad a nivel masivo ha pasado una verdadera revolución. Hasta ahora las revoluciones que hemos conocido han sido revoluciones reactivas, o sea, han reaccionado a algo.
a una situación pesada, a una injusticia tiranía. muy grande. Exactamente. Entonces han sido reactivas. La rabia, los indignados han sido reacciones a un sistema. Pero nunca hemos tenido en la historia de la humanidad una revolución proactiva. Esto significa que las personas han manifestado, han revolucionado algo para manifestar un nuevo nivel de conciencia sin rabia, sin sentido de injusticia, sino por felicidad, por conciencia, por gozo, por dicha. Varios años atrás me ha pasado una cosa muy particular, o sea, justo cuando ha explotado los movimientos de los indignados me han entrevistado, ¿no? La periodista, tú lo sabes esto, ¿qué ha pasado? Me preguntó, ¿qué opinas tú de los indignados? Y yo contesté que para mí era una de las revoluciones reactivas que ya hemos visto, que ya hemos vivido, y que antes o después, o sea, que realmente se produce un cambio parcial, no total. Esto porque el motor de esta revolución es la rabia, es la indignación, es justamente la injusticia, es el sentido de impotencia, todas estas cosas. No sale de un estado real de la conciencia. Entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia entre una revolución proactiva y una revolución reactiva y una revolución proactiva basada en la conciencia? Es que la segunda sale de una realización interna y solo puede ser individual. Sale del individuo, de una revolución interna del individuo, que se da cuenta que lo único que puede hacer para cambiar lo externo es trabajarse internamente. ¿Cómo podemos tener la pretensión de cambiar la humanidad si no somos capaces de cambiar nuestras vibraciones, nuestras frecuencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras emociones gordas y pesadas? Si tenemos una dieta emocional basada en la rabia, en la vergüenza, en la ira, en la impotencia, ¿cómo podemos proyectar a lo externo un mundo de paz? La paz, como han dicho muchos pensadores realizados de esta tierra, no es un objetivo, es una modalidad de existir. Yo creo que esta revolución sea posible porque ahora comienza a manifestarse en este planeta una masa crítica de personas que han experimentado la felicidad de la cual hablábamos antes, en un estado de conciencia superior. Y siendo que es contagiosa esta felicidad, yo creo que será que puede o que hay las condiciones para que sea viral, que se expanda intensamente y que se manifieste un despertar. Esta será la revolución que nos empujará a un estilo de vida en este planeta que no sea basado en la explotación de los recursos y de los otros seres humanos, sino que el ser humano sea un garante, una persona capaz, un ser capaz de proteger un organismo tan milagroso y espectacular como es este planeta Tierra, tan delicado al mismo tiempo. Entonces, esto es el concepto de revolución de la conciencia. Entonces, así, una cosa práctica. La gente, para hacer esta revolución, tiene que cambiar esto Gandhi lo decía, es una frase muy famosa, si quieres cambiar el mundo, empieza cambiándote a ti mismo, ¿no? Entonces la gente tiene que cambiarse a sí mismo, ser consciente, ser feliz, tener una vida holística, y ya está. Y así encomanarem, ¿cómo se dice esto? Haremos que los de al lado les pase lo mismo y así será la revolución, o sea, en plan práctico. En plan práctico, en esta sociedad falta una educación de la felicidad y existe una ciencia de la felicidad. Normalmente cuando alguien te hace daño, tú reaccionas mal. Y tú te haces daños dos veces. Uno, porque te han hecho daño, y dos, porque te enfadas y sigues enfadado porque te han hecho daño. Entonces esto va a bajar la cualidad de tu vida y de tu salud. Pero no hay una cultura que lo explica esto, ¿no? Reaccionar siendo felices, o a través del perdón, por ejemplo, o a través del centramiento, de la conciencia, a una situación externa pesada, parece que es, pero ¿cómo es posible? Me hacen daño y yo no reacciono. Pareces débil y tonto si reaccionas quedándote quieto. No se trata de no reaccionar, se trata de trabajarte internamente, centrarte, dejar ir el dolor completamente, y esto es un poder muy grande, ponerte en una condición de felicidad, de centramiento y conciencia, y desde esta condición actuar. No será una reacción, será una proacción, capaz de manifestar un equilibrio a lo externo. Es muy sencillo reaccionar a la violencia a través de la violencia. El coraje real, el reto real, es reaccionar a la violencia a través del centramiento, de la paz, de la presencia, porque si no entramos exactamente en el juego del sistema, que quiere esto, quiere esto.
no hay una educación porque no sabemos bien qué son las emociones, cómo funcionan, cómo actúan, cuál es la naturaleza última de los pensamientos. Parece que las emociones o los pensamientos originan externamente a nosotros. Se originan desde fuera. Desde fuera. Que son los demás a provocarla en nosotros. Mentira. Nosotros somos origen y tenemos el poder total sobre todo lo que pasa internamente a nosotros, completo. Si una persona me ataca, yo puedo quedarme tranquilo, ma tranquilo realmente, non de cara, tranquilo internamente, en una condición de paz puedo reaccionar a esto. Esto depende de mí, de mi poder personal y de mi capacidad de estar en una condición de centramiento profundo. Yo creo que falta en educación y justamente la filosofía que transmito, que trata de dibujar conscientemente tu vida, transmite una educación en este sentido. La gente dice, tú no tienes el coraje, es justamente el contrario. Reaccionar a la violencia con violencia es una falta de coraje y de fuerza interior. Es el contrario. Reaccionar, o meglio, actuar desde una condición de conciencia, con centramiento, con la capacidad de saber estar en los problemas y de transformarlos en un recurso para despertarse, para realizarse, este es el camino que yo creo que sea correcto. Y has hablado del perdón, que yo sé que para ti es muy importante, tienes un libro que habla del perdón. Háblanos un poco del perdón. Yo creo que una de las claves fundamentales para el cambio y la revolución de la conciencia sea el perdón. Es uno de los valores principales que falta en la sociedad. Nos han dicho que perdonar es un aspecto débil del ser humano. Cuando todos los maestros que hemos conocido en la tierra, de Gandhi, de Cristo, de todo, han hablado del perdón como uno de los valores fundamentales. Al día de hoy se mide la evolución de una persona a través de la tecnología. Una persona que tiene un iPhone 5 parece más evolucionado de una persona superior a una persona que tampoco tiene el dinero para comprarse una Nokia de primera generación. Y un país que tiene la bomba atómica es considerado más evolucionado, o que tiene más tecnología es considerado más evolucionado de un país que tiene menos tecnología y no tiene la bomba atómica. Y esta es una locura, porque no son más las virtudes de nuestra alma, como la capacidad de perdonar, por ejemplo, a medir nuestro nivel de evolución, ¿no? Es algo de externo, es la tecnología externa. Y esto es un índice muy grave de un desequilibrio que estamos viviendo. Yo creo que sea necesaria en esta sociedad una educación a partir de los niños, basada sobre estos valores, como el perdón, la meditación, la conciencia, los estados superiores de conciencia. Y creo que sea necesario que un grupo de individuos pueda empezar a trabajar en este sentido. Personalmente, para esto he creado una escuela, que es la Escuela Internacional del Perdón, que es una realidad internacional muy importante. Es un instituto de formación que forma a niños, a enseñantes, a familias y a médicos, por ejemplo, a cualquier persona, a la cultura del perdón. Cultura del perdón que no ha sido entendida, porque el perdón parece que sea un acto puntual, ¿no? Y siempre está asociado con la religión. Esto es una mentira, porque en los últimos 30 años, antes la psicología ha descubierto su poder terapéutico impresionante, aplicándolo en casos de abortos o de muertes o de violencia hacia las mujeres, y después la ciencia. La ciencia ha creado una verdadera ciencia del perdón. Piensa que han medido la capacidad del perdón de interactuar o de mejorar la actividad de las coronarias y cardíacas, la capacidad del perdón de sanar muchas enfermedades físicas, como por ejemplo aquellas conectadas con el sistema inmunitario, aquellas conectadas con el sistema nervioso o la salud mental en psiquiatría. Yo creo que sea un medicamento muy potente el perdón y el alimento de nuestra alma. Y creo que falta una cultura del perdón, porque parece que quien perdona es débil respecto a alguien más. Hay un pasaje en los textos sagrados cristianos, por ejemplo, muy significativo. Cuando Jesús o el Cristo dice que cuando te hacen daño, ¿cómo se dice en España? De poner la otra mejilla. La otra mejilla. Esto no significa, desde mi perspectiva, que una persona no puede reaccionar o interactuar con la persona. Significa que la otra mejilla se refiere a nuestro lado consciente. Significa de no reaccionar con el mismo lado inconsciente, ¿no? Entonces, de reaccionar a la violencia con la violencia, sino de procesarte todo a nivel consciente y profundo y de reaccionar con el otra
cara, con el otro lado de la cara, que es el lado consciente. Yo creo que esto puede ser uno de los significados más profundos de estas palabras y que pueda explicitarse y expandirse a través de una cultura real del perdón. Mi trabajo sobre el perdón ha sido un trabajo holístico, para demostrar que el perdón tiene una incidencia a nivel físico, en nuestra fuerza vital, en nuestras emociones, arregla nuestros pensamientos y abre nuestra conciencia a una dimensión sea espiritual y sea conciencial, que es la más elevada. Entonces he creado el Instituto Internacional de Formación sobre el Perdón, una escuela sobre el perdón, que actualmente trabaja en todo el mundo. Entonces, meditar, que todo el mundo habla de meditar, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Ayuda en algo? ¿Tú qué crees? La meditación yo creo que sea no un acto puntual, que me siento y medito, sino un estilo de vida. Un estilo de vida consciente, donde la persona es constantemente presente en su dimensión universal, constantemente presente en un estado, yo diría, de gracia, donde puede realmente disfrutar del milagro de la vida. Cualquier cosa pasa, incluso en el dolor más grande podemos estar y vivir la meditación, el estado meditativo. Y creo que nuestras potencialidades nos han dicho una mentira, nos han dicho que estamos aquí para estar bien. Es una mentira porque estamos aquí para estar súper bien. Y tenemos una potencialidad sin límites en nuestras capacidades perceptivas y cognitivas. La meditación es una de las modalidades para experimentar nuestro aspecto infinito. ¿Y esto tiene que ver con los estados superiores de conciencia? Los estados superiores de conciencia son justo la experimentación de nuestra naturaleza sin límites ni forma. Yo he tenido muchos estudiantes que antes habían experimentado drogas, incluso la heroína, y con la experiencia de los estados superiores de conciencia dicen que nada puede ser equiparado a la experiencia y a la vivencia de los estados superiores de conciencia, por la dimensión extática, por la dimensión sobre todo auténtica que te hacen experimentar de la existencia. Falta una cultura de los estados superiores de conciencia. Yo creo que es en las escuelas, a los niños pequeños, podía ser transmitida la modalidad y los caminos para llegar a estas experiencias, desaparecería el problema de las drogas en esta sociedad. Porque es un subrogado de los estados superiores de conciencia, el expediente externo de las drogas para cambiar el estado perceptivo, cuando nosotros podemos lograrlo naturalmente y espontáneamente. Molt bé, nos queda muy poco tiempo, Okay. 5 minutos o algo así creo. Entonces, ¿cuál crees que es el propósito de esta existencia? Tenemos poco tiempo, tiene que ser un resumen. Es ser consciente, ser conciencia y felicidad, ser lo que somos. Esto es el propósito. Y compartir, compartir lo que somos. Y luego otra pregunta así difícil, ¿el libre albedrío existe o solo un poco? Depende, existe totalmente y no existe totalmente, en el sentido que yo creo que la paradoja sea el nuevo parámetro para medir la realidad del ser humano. Es como si yo puedo decir que Dios es sin límites y limitado al mismo tiempo, porque no declarando esto declararía que Dios tiene límites. Entonces yo soy sin límites y con límites al mismo tiempo. Es una cuestión de elección. ¿Qué quiero elegir? ¿Y cuál parte de mí elige qué? Esto es libertad, la expresión de la libertad, de nuestro libre albedrío. Incluso tú puedes elegir de no tener libre albedrío. Y esto es una manifestación de libre albedrío. ¿Y la gente en general escoge no tener libre albedrío o cómo va esto? Depende del nivel de conciencia. Hay gente que elige delimitarse. Siempre es una elección. Somos totalmente libres de hacer lo que nos apetece. Pero la libertad es un poder y asusta porque es nuestra naturaleza. Y a veces la gente elige en plena libertad de no ser libre. Esto me lo temía. Entonces, ¿qué consejo darías tú a la gente para que tengan conciencia, para vivir mejor, para ser completamente felices? De darse cuenta que no hay tiempo, que la vida es un milagro y que están viviendo un subrogado de la existencia, o sea, un aspecto reducido a lo que podría ser el nivel de felicidad, de conciencia que tienen.
para estar detrás de sus miedos y de las pequeñeces, de las dinámicas de trabajo, de conflicto. Yo creo que estamos condenados a la felicidad y que solo tenemos que atrevernos y lanzarnos en el infinito que somos. Ahora aún nos queda tiempo y voy a hacer una cosa que no he hecho al principio, que es presentarte, porque me parece que he empezado hablando de Daniel Lumera y me ha atabalado. Bueno, entonces Daniel Lumera es licenciado en biológicas, en ciencias biológicas en Italia, que le llaman ciencias naturales, y su vida la ha dedicado a la conciencia, como habéis visto. Ha creado un recorrido formativo para que la gente tenga más conciencia. O sea, si estás interesado en tener más conciencia, él te ayudará. Tiene un recorrido formativo. Luego, colabora en varias universidades, dando cursos de perdón, ayuda a los médicos, creo. Si quieres decir algo, tenemos 3 minutos. Muchas formaciones, a través del acompañamiento al moribundo, a través de elaboración del luto, el duelo, el sufrimiento, gestión del estrés y el conflicto, esto respecto al personal médico y sanitario. Y fuera respecto al aspecto conciencial y a los estados superiores de conciencia y al perdón. Bueno, y para terminar ha escrito varios libros, entre ellos El Código de la Luz, un libro que habla de que somos luz, lo explica muy bien, es un libro muy bonito. Ha escrito un libro del perdón y está en esta vida para ayudar a la gente, creo yo. Está en esta vida para compartir el amor que somos. La ayuda yo creo que sea un reflejo, un efecto colateral del amor. Molt bé. Pues moltes gràcies, Daniel Lumera, muchas gracias. Y bueno, gracias por estar aquí, vosotros, los que nos habéis mirado y escuchado, y hasta el próximo programa. Muchas gracias.